Que el Señor esté con todos ustedes. Anuncio de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, escrita por San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos y doctores de la ley: «Ay de ustedes que les construyen sepulcros a los profetas que los padres de ustedes asesinaron. Con eso dan a entender que están de acuerdo con lo que sus padres hicieron, pues ellos los mataron y ustedes les construyen el sepulcro. Por eso dijo la sabiduría de Dios: yo les mandaré profetas y apóstoles, y los matarán y los perseguirán, para que así se le pida cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que fue asesinado entre el atrio y el altar. Sí, se lo repito, a esta generación se le pedirán cuentas. Ay de ustedes, doctores de la ley, porque han guardado la llave de la puerta del saber. Ustedes no han entrado, y a los que iban a entrar les han cerrado el paso». Luego que Jesús salió de ahí, los escribas y fariseos comenzaron a acosarlo terriblemente con muchas preguntas y a ponerle trampas para ver si podían acusarlo con alguna de sus propias palabras. Palabra del Señor. Siéntense un momentito. Ciertamente toda esta sección del capítulo 11 de Lucas, de este reproche que hace Jesús a fariseos y a los escribas, pues de una manera directa, particular, tendría que ser un punto importante de meditación para nosotros, los que, como los fariseos y los escribas, pues están encargados de la conducción del pueblo. O sea, nosotros tendríamos que revisar de una manera pues muy precisa y revisar lo que Jesús critica a la gente de su generación sobre diferentes aspectos, sea de su enseñanza o de su vida. Pero diríamos, bueno, entonces esto pues ustedes revísenlo y pues vean a ver qué les sirve, ¿verdad, padrecitos? Y pues nosotros esta sección habría que brincarla del capítulo 11. Me parece que no es así. Ciertamente está dirigida, pues tiene dirección y todo, tiene nombre y dirección esta enseñanza, pero toda la palabra de Dios tiene que ser siempre un espacio para nuestra propia reflexión. Habla de cómo en otro tiempo pues se ha perseguido a los profetas. Y yo creo que en un momento determinado no es al profeta en sí mismo, no es que la gente tenga algo o tuviera algo, por ejemplo, contra el mismo Jesús, que una parte de esto, cuando habla del tema de la sabiduría, habla ya de esta generación, ¿verdad? Que es perseguido. O sea, pues Jesús debería haber sido una persona simpática, muy carismática, en fin. El problema no es la persona, el problema es lo que dice la persona, cómo confronta y nos hace sentir de alguna forma pues mal, nos hace sentir culpables, revela, saca a flote pues nuestra maldad, nuestro no ser fieles al Señor, en fin. O sea, el profeta señala, pone, como decimos, ¿no?, pone el dedo en la llaga, y pues esto obviamente que nos afecta, nos molesta, nos hace sentir mal. Y tendríamos que ver cuántas veces nosotros, cuando leemos algunas partes de la Escritura, quizás no rechazamos, no hay un rechazo así directo, o no es con alguna persona o algún sacerdote, sino pensemos en la palabra, en lo que la palabra viene a inquietarnos, porque siempre la palabra de Dios nos inquieta, porque pues por más que
que digamos nosotros, gente de misa frecuente, que nosotros estamos cerca del Señor, lo cual es verdad, pues aún así, si revisamos, vamos a encontrar que hay áreas de nuestra vida en que, como decimos, nos aprieta el zapato, en donde decimos esto, pues no batallo para cumplirlo y a veces pues no lo cumplo, ¿verdad? Ese es el rechazo. Ahí es en donde nosotros rechazamos al profeta, donde nosotros cuestionamos su enseñanza y todo esto, aunque buscamos nosotros que estamos cerca superarlo, no deja como quiera de inquietarnos. Y esto es bueno, porque cuando ya no nos inquieta la palabra, pues entonces el alma ya se ha acomodado. Como le digo a la gente, cuando deja mucho tiempo de confesarse, pues el alma se va acostumbrando a vivir en la oscuridad y entonces ya no se le hace tan grave el pecado. Decía San Juan Pablo II, decía en su encíclica para la reconciliación y la penitencia, empieza diciendo cómo el pecado más grave de esta generación es haber perdido ya el sentido del pecado. O sea, ya todo o lo justificamos psicológicamente, humanamente, lo disculpamos y entonces nos vamos acostumbrando y decimos, bueno, pues no es tan malo, ¿verdad? O sea, no pasa nada, pero eso nos lleva a más y a más y a más y luego pues ya incluso el pecado mortal, pues ya está bien, o sea, no es algo que ya nos afecte, que nos moleste. Y esto es el rechazo al profeta, ¿no? La gente del tiempo de Jesús, los fariseos, los escribas, en fin, pues todos ellos pensaban que eran santos, ¿no? Se pavoneaban y se pensaban que porque pues eran los fariseos, porque eran los cumplidores de la ley en la parte externa, como veíamos en la reflexión del martes, pues ya estaban del otro lado, ¿no? Y la verdad no es esa, ¿no? O sea, la verdad es que el Señor ve nuestro corazón y ve ese rechazo que hacemos a la palabra. O sea, el profeta es la palabra de Dios. No es contra la persona, ni contra Jeremías, ni contra Isaías, ni contra Zacarías, como lo menciona hoy, ni contra el mismo Jesús. El problema es lo que les dice, lo que les inquieta, lo que les incomoda, lo que los hace aparecer delante de los demás como infieles, como gente que pone normas, como dice, ponen normas, pero pues no las cumplen, ¿verdad? O sea, ustedes mismos no las cumplen. Y eso pues los hace poner en evidencia y por eso finalmente pues el profeta hay que callarlo, hay que callar esa palabra. Hoy la palabra de Dios, sí, está en los grandes profetas hoy de nuestro mundo, ¿no? El Papa, ¿no? O sea, he comentado con ustedes, ¿no? El tema de le inquieta a cardenales, obispos y a otra mucha gente, pues su visión sobre la caridad, sobre el encuentro con el hermano, cosas que por mucho tiempo la iglesia pues no los tuvo ahí, sí, o sea, no se decía que no, pero no se podía, no lo veíamos con tanta claridad, sobre todo porque él no es que lo predique, sino que él mismo lo vive. Entonces todo eso pone en jaque a la jerarquía que dice, no, pues yo, ¿por qué me van a quitar mis carros? ¿O por qué tengo que cambiarme de esta lujosa casa? En fin, todo esto, pues ahora sí te mueve y entonces pues hay que ir contra el profeta. Porque la palabra, que no es de él, sino la palabra es de Jesucristo, pues inquieta, ¿no? Ayer platicaba con el padre Héctor sobre este tema, ¿no? Y es que la palabra de Dios es como dice la carta a los hebreos, ¿verdad? Es como una espada de doble filo que te penetra, ¿no? O sea, no hay ni por dónde agarrarla, ¿no? Cuando el Papa dice, cuando toda esta pues inmigración que llegaba, sobre todo hace algunos años, que de estos lugares que fueron expulsados de sus países, ¿no? Estos musulmanes, decía, tenemos que abrirles la casa, ¿no? Tenemos que darles acogida, ¿no? Porque los gobiernos pues lo rechazaban y lo rechazan, y lo mismo ocurre aquí también en México ahorita con este tema de nuestros hermanos que vienen del Salvador y de todos esos lugares.
la palabra de Dios dice, ¿no? Pues que si te quitan, porque tenemos miedo, ¿no? De decir, bueno, abro mi casa y a la hora de la hora, pues resulta que no era muy honesta la persona y pues se lleva la licuadora y la televisión y no sé qué más se puede llevar, ¿no? Y la palabra de Dios dice, si te quitan el manto, pues dales también la capa. Esa es la palabra de Dios. Ese es el arriesgue, ¿no? De ir más allá en la caridad. Ciertamente, como comentaba ayer con el padre, todo esto es un proceso de conversión, es un proceso que desafortunadamente no hemos vivido muchas veces con profundidad, pero esa es la palabra, ¿no? Y si el Papa, el profeta, dice que esa es la palabra, pues a ti te incomoda, dices, no, yo no voy a abrir mi casa, ¿verdad? O yo no voy a dejar mis carros, o yo no voy a hacer esto, y entonces rechazas al profeta, igual que en otros tiempos. O sea, no cambia. Ciertamente, les digo, esto tendría que impactar mucho más. Toca temas que son muy de los dirigentes de la iglesia, pero también nos toca a nosotros, porque el pueblo rechazó a Cristo. Crucifícalo. No eran nada más los judíos, los fariseos y los maestros de la ley. El pueblo gritaba, crucifícalo. Y los que apedrearon y rechazaron a los profetas no fueron nada más fariseos y escribas, fue el pueblo. Entonces también a nosotros nos incomoda, incluso a nosotros que somos gente cercana, mucho más cercana que otros que ni a misa vienen, también tenemos que trabajar en esto y ver esas áreas en donde nos incomoda el Evangelio y tratar de irlo pues asumiendo con la dureza que a veces esto pues representa. Busquemos no sacarle la vuelta y decir, bueno, pues como a veces les digo, ¿no? Chihuahua, compadre, hubieras ido a misa, el padre habló nada más de ti, ¿verdad? Pues no, o sea, el Evangelio nos habla a todos, especialmente a nosotros que hoy lo escuchamos, pues decir, ¿dónde está lo que Dios me quiere decir hoy? ¿Cuál es la buena noticia para mí en este día? No nomás para mi compadre Filemón, sino también me habla a mí la palabra, siempre me habla a mí, a veces me incomoda. Bueno, eso es una buena noticia porque quiere decir que no estoy bien alineado. Bueno, pues alíñate, ¿verdad? ¿Por qué? Porque alineándonos cada vez más en el Evangelio, nuestra vida va siendo más plena, más simple, más sencilla, más esplendorosa. Es el reino, ¿verdad? Que nos incomoda para entrar, pues sí, es como un embudo, ¿verdad? Pero ya que sales del embudo, ya vas cada vez más perfecto y tu vida va siendo pues más plena. Pidamos pues al Señor tener oídos de discípulo, escuchar y no rechazar su palabra. Señor, tú conoces nuestras vidas, tú sabes que a pesar de que somos gente cercana a ti, pues todavía hay áreas de nuestra vida que nos hacen difícil de aceptar, de vivir, y tendemos de manera natural a rechazarlas, a acomodarnos, a que la palabra se acomode a nuestra vida y no nosotros acomodarnos a tu palabra. Y eso en el fondo de nuestro corazón representa un rechazo. Queremos pedirte, Señor, que en tu infinita bondad y en tu misericordia nos concedas no rechazar, sino darnos la fuerza para poder acomodarnos a tu palabra. Sabemos que alguna de estas nos incomoda más que otra. Señor, danos la alegría, la fuerza y la gracia para poderla vivir. Sabemos que no rechazamos a la persona, sino finalmente quien rechazamos es a ti. Y tú que solamente quieres lo bueno para nosotros y por eso nos pides enderezar nuestra vida. Danos pues tu gracia y tu alegría para poderlo hacer. Todo te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, que es Dios y vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.